El Señor bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Quisiera invitarles a orar así como estamos, pidiendo a Dios su dirección y que Él hable a nuestras vidas lo que Él ha preparado para nosotros el día de hoy. Les invito a orar. Padre bendito, en estos momentos, Señor, queremos agradecerle por la bendición que nos da, Señor, de estar reunidos con un propósito que es exaltar su nombre. Gracias porque en este primer domingo del año, Señor, nos permite el estar con bien, el estar reunidos con ese propósito. Y gracias, Padre, porque no solamente su nombre podemos exaltarle, sino usted nos bendice grandemente y nos edifica con lo que usted ha preparado para nosotros el día de hoy. Yo quiero pedir, Señor, que su bendición sea sobre cada uno de los que aquí estamos y que edifique nuestras vidas con aquello que usted quiere compartir a nuestras vidas. Un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. Gracias por lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amados hermanos, quisiera invitarles a tomar su lugar y a tomar por ahí en sus manos la Biblia. En el pasaje voy a invitarles a leer, a tener en sus manos el pasaje en el cual hoy estamos reflexionando, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al versículo 11, es decir, solamente estaremos analizando, básicamente son 4 versículos de este pasaje, y que quisiera invitarles a mantenerlo por ahí abierto. Aquellos que están por primera ocasión con nosotros o vienen de visita, hemos estado teniendo una serie de predicaciones basadas en 1 Corintios. Comenzamos en abril del año pasado, ahora sí puedo decir eso porque ya estamos en el 2026. El año pasado en abril comenzamos por ahí la serie y estamos ahorita llegando al capítulo 12 apenas. Yo creo que todavía tenemos algunas semanas todavía por ahí para estar, algunos meses tal vez, reflexionando en lo que aún nos falta para llegar al concluir lo que es toda 1 Corintios, capítulo número desde el 1 hasta el 16. Y quisiera invitarte hoy a centrarnos en esta parte. Ya entramos hace 15 días al terreno de los dones. Déjenme les digo, pregunto algo, ¿no? ¿Sienten el ambiente caliente? ¿O está bien? Seguro, porque no sé si yo ando ya en la andropausa y siento caliente. Hermano, no se crean, pero hermana Mari Carmen, si le podemos bajar al 25 está bien, por favor. Es que lo subimos un poquito hace rato, pero creo que sí está un poquito. A mí ya me dio calor acá enfrente y eso que supone que calienta primero allá, después viene para acá. Quisiera entonces invitarles allí en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11. He titulado a la prédica, amados hermanos, del día de hoy, Aprendiendo sobre los dones, la primera parte. Porque en el capítulo 12, si tú has leído ya 1 Corintios, vas a encontrar que hay por lo menos 2 secciones de dones. Todo el capítulo 12 va a hablar acerca de los dones. El capítulo 14 va a hablar acerca ya de la aplicación de algunos de esos dones en el culto público de la iglesia, pero en el capítulo 12 hay 2 secciones que tienen relación con los dones. La primera parte vamos a encontrar algunos dones que ahorita estaremos viendo, y hay una parte por ahí al final casi del capítulo donde va a tocar otra parte de los dones. Por eso quise dividir la prédica en estas 2 secciones, aunque voy a dar 3 partes. Voy a dar esta, si Dios lo permite, una que no tiene que ver con esta, y luego retomamos la segunda parte cuando lleguemos al final del capítulo 12. Espero no perderlo, sino vayan conmigo en lo que estoy diciendo. Y aquí en esta parte por lo menos encuentro algunas cuestiones esenciales para aprender sobre dones, y nos va a hablar de algunos dones en especial que ahorita trataré con rapidez de alguna manera, pero también con especificación de qué tratan esos dones de los cuales estaremos hablando. Entonces, aprendiendo sobre los dones, como he dicho, todo el capítulo 12, amados hermanos, Pablo escribe a la iglesia este capítulo porque la iglesia tenía abundancia de dones. El problema no era que tuviera muchos dones, sino que había una mala utilización, o un mal uso de esos dones en la vida pública de la iglesia como congregación. Y Pablo va a intentar regular para hablar acerca de estos dones. La semana antepasada estuvimos viendo esto, es decir, hablamos acerca de no ignorar esos dones, sino que usted y yo podamos saber de qué tratan para ser responsables ante las bendiciones que Dios nos ha dado. Como dijimos hace 15 días,
Dios ha otorgado dones a cada uno de los creyentes. Por lo menos si usted es creyente, tiene por lo menos un don que Dios le ha otorgado para servicio y edificación de la iglesia. Los dones no son de edificación personal, sino buscan edificar a la iglesia. Cuando estos se ponen en práctica, claro que usted también termina siendo edificado, pero el propósito particular de los dones es la edificación de la iglesia. Y cuando hablamos de esa edificación, amado hermano, entonces entendemos que Dios quiere guiarnos en medio de esto con un propósito en particular. Que usted y yo podamos distinguir cuáles son los dones, para que después de que podamos descubrir cuáles son nuestros dones, podamos ponerlos en práctica. Por lo menos en las listas que encontramos en la Biblia, que sería en Romanos 12, Primera de Corintios 12, Primera de Pedro capítulo 4 y Efesios 4, por lo menos encontramos alrededor de 19 dones. Hay quien llega a decir 21, pero pues ahí anda entre 19 y 21 si usted quiere. Que habla acerca de dones específicos, de los cuales habla Pablo en estas cartas y otras Pedro, donde dice a la iglesia: esto es lo que Dios ha dotado a la iglesia para el ministerio o para poder servir a la propia iglesia y la edificación de la misma, para el extendimiento del reino en la tierra. Por lo tanto, amado hermano, entonces vamos a tres cosas que quiero tocar con usted el día de hoy, aprendiendo sobre los dones. Primera parte, lo primero que quisiera hacer notar dentro de ello, en el verso número 8, lo leemos y dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según ¿qué? El mismo Espíritu. Si usted sigue leyendo, amado hermano, en el pasaje que estamos, que es Primera de Corintios capítulo número 11, va a encontrar algo que cada ocasión que el autor, el escritor, que es Pablo, va a hablar acerca de estos dones, él menciona que son dados por el Espíritu Santo. Y yo creo que esto no deberíamos de pasarlo por alto, porque si por ahí está escrito es porque algo Dios quiere mostrarnos, y no quise pasar por alto esta parte, y he titulado a esta primera porción de la prédica número 1, aparece por ahí, le damos por favor, y dice por ahí que solo Dios puede otorgar los dones. ¿Por qué me es necesario decir esto? ¿Por qué tengo que decirle que solamente Dios puede otorgar los dones? Porque los dones, amado hermano, usted no los puede comprar en ningún sentido. Ni hay persona alguna, ni el pastor de la iglesia, ni una persona ungida se los puede dar. ¿Por qué le digo esto? Porque han surgido en algún momento algunos pseudo cristianos, puedo llamarle así, donde ellos otorgan dones a la gente y determinan qué don dar y cómo dar. El Espíritu Santo sopla a través de ellos para repartir. Déjeme le digo algo: todo esto en realidad es ignorancia de la gente que les cree cuando estas personas comparten estas cuestiones, porque la Biblia nos dice que solamente hay alguien que puede dar los dones espirituales. Ojo con esto: el don espiritual es una capacidad sobrehumana dada por Dios para bendición de nuestra vida. Y cuando encontramos esa bendición, amado hermano, Dios ha dado esos dones a nuestra vida con la intención de capacitarnos para enfrentar el servicio que Él nos pondrá a desarrollar en algún momento para gloria suya. Y esto implica, por lo tanto, que son dones espirituales, capacidades sobrenaturales dadas ¿por quién? Por Dios, porque son sobrenaturales dadas por Dios. No se confundan por ahí los dones con los talentos y habilidades que la mayoría tenemos. Usted seguramente tiene algunas habilidades que también son regalos de Dios, pero estas o vienen innatas en nuestra vida, es decir, de nacimiento, o en algún momento podemos aprender algunas de ellas, pero no los dones espirituales. Un don espiritual usted no puede aprenderlo. El Espíritu Santo lo da como Él quiere, según lo entendemos más adelante. Él va a otorgar como Él quiere a cada creyente el don que quiera hacerlo, porque no se trata de mí y de lo que a mí me gusta. Déjeme le digo, si fuera conforme lo que nosotros quisiéramos, en esta iglesia seguramente habría nada más como 3 o 4 dones, porque la mayoría de la gente siempre buscamos casi lo mismo. Y para peor del asunto, todavía buscamos aquellos que parecen ser más vistosos dentro de la iglesia. Más adelante estaremos hablando que estos que son más vistosos no es que sean mejores que los otros, sino aún hay dones que parecen ser insignificantes, que son importantes dentro de la iglesia. Pero cuando hablamos de esto, es decir, solo Dios puede otorgarlos. Y a mí me fascina porque hemos visto hace 15 días y hoy entramos a esta parte donde dice: ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Amado hermano, el Espíritu Santo vive en la vida de cada creyente. Si usted ya ha creído en Cristo,
fue bautizado por la presencia del Espíritu Santo al morar en usted, y el Espíritu Santo que llegó a su vida, que es Dios mismo estando en su vida, Él ha otorgado una capacidad para poder servirle. Y yo he dicho esto: la capacidad no se la dio para que usted presuma de ella. La capacidad sobrenatural no se la dio para que usted haga alarde de lo que Dios le ha dado, sino para que la ponga al servicio de la iglesia. Y eso es una parte importante. No se la dio para andar en política. No se la dio para andar en una organización sin fines de lucro, en lo que usted quiera. Se la dio para edificación de la iglesia. Y si es así, amado hermano, entonces los dones trabajan bajo el contexto de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque habemos ocasiones que hay creyentes que queremos ser los llaneros solitarios, ¿no? Andar trabajando por mi cuenta en lo que yo quiero hacer fuera del contexto de la iglesia, y Dios no se lo ha dado para ello. Usted puede ver que los dones son ejecutados y practicados dentro de la iglesia según el contexto de Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, y podemos ir a Romanos 12, y se utilizan dentro del contexto de la iglesia, porque Dios otorgó esos dones con un propósito. Y el propósito no es para usted y para mí, sino para que la obra de Dios se siga extendiendo. Y a lo mejor usted preguntará: pastor, ¿y el don que yo tengo, cómo sirve para eso? Si no es evangelismo, si no es misiones, si no es como un pastor, ¿para qué sirve? Bueno, déjeme le digo algo, y lo he dicho: lo que usted hace en lo que Dios le ha dado edifica mi vida, como se supone mi vida tiene que edificar también la suya. Y cuando el cuerpo es edificado, entonces ese cuerpo se va nutriendo, va creciendo y cumple con la función que debe desarrollar para lo que Dios ha creado ese cuerpo, que sería la propia iglesia. Amado hermano, por eso el pasaje me parece importante. Mira, ahí en el capítulo número 12, versículo 8, que es lo que leímos hace un momento, nos dice lo siguiente: porque es dada por el Espíritu, porque a este es dada por el Espíritu. Y al final dice el verso 8, según el mismo Espíritu. Si vamos al verso 9, no está ahí en pantalla, bueno, no está dentro de la presentación, pero pueden ponerlo. Dice: a otro fe, ¿por quién? Por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad, ¿por quién? Por el mismo Espíritu. Hay algo que el pasaje está recalcando constantemente en el versículo 8, versículo 9, versículo 10. Nos va a recalcar algo: que quien dado los dones no los elegimos nosotros, sino hay alguien que los está otorgando. No es a beneficio de nosotros como queremos, sino el Espíritu Santo reparte y comparte esas bendiciones en nuestra vida. Vuelvo a decir, para que usted pueda ser de edificación a la vida de otros. Esto ya lo vimos hace 15 días. Dios se lo ha dado porque Dios quiere bendecir la vida de los demás con lo que Él ha otorgado a usted para hacer. Por eso dije que cuando usted se niega a hacer lo que Dios le ha dado, usted está obstaculizando el proyecto de Dios para esa iglesia donde usted está. Porque la iglesia no se desarrolla de la misma manera que cuando funciona de forma completa. Déjeme le pongo una ilustración para entender esto, ¿no? Si yo jugara carreras, tal vez con el más ligero que tenemos ahorita, no sé si es Luis Jaques Jr., pero seguramente la llevo de perder. Es decir, si me pongo a jugar carreras con él, seguramente la llevo de perder. ¿Qué requeriría yo para poder ganar a Luis Jaques? Adelgazar, dicen algunos, posiblemente. No se crean. Pero déjenme le digo algo, ¿no? Que Luis Jaques no corriera a la mejor a la velocidad que él corre. Y para eso, si un pie suyo está dañado, no puede correr a la misma velocidad porque un miembro no está funcionando de forma adecuada. Y ahí seguramente si compito, no solamente yo, sino cualquiera de nosotros, podemos ganar con facilidad. Porque el cuerpo no está funcionando de forma adecuada, porque hay un miembro que no está haciendo la labor que debe de hacer para dar pasos de forma adecuada y poder correr con la velocidad que se debe. Yo creo que esta es la realidad de muchas iglesias hoy en día. Hay iglesias que vamos tuertas, cojeando, con un brazo que no se puede mover de forma adecuada, porque no estamos cada miembro haciendo la función que tendríamos que hacer. La iglesia avanza, no me queda duda, porque es del Señor.
Pero el problema es que no está avanzando a la velocidad que debería de avanzar. ¿Sabe algo? Yo estoy convencido de algo, que estas instalaciones que hoy tenemos deberían de ser insuficientes en este lugar donde estamos, que es la ciudad de Durango. Yo creo que hay mucha gente que necesita escuchar de Cristo y que la iglesia pueda tener un crecimiento, pero es difícil crecer cuando el cuerpo no se mueve de forma adecuada, cuando no está haciendo la función que debería de hacer. Y es aquí donde cuestionamos por qué no lo hacemos. Si Dios nos ha otorgado los dones, no es que usted no tenga dones, porque el pasaje nos dice que el Espíritu da los dones, a unos uno y a otros otro, pero es el mismo Espíritu que está repartiendo entre los creyentes las herramientas que ha dotado para que usted pueda continuar con el ministerio y el servicio que Dios le ha llamado a desarrollar dentro de una iglesia. Ahora, entiéndase esto, no solamente hay dones, lo dije hace rato, no confundimos las habilidades y los talentos, pero cuando estos se conjuntan con un don, amado hermano, es algo bien hermoso que Dios hace, porque es lo que Dios ya le dio de nacimiento, lo que usted ha podido aprender, y ahora le da un don que se aúna a lo que ya tenía, que se conjunta con lo que tenía para producir algo mucho mejor. Imagínese, Dios le ha dado a lo mejor a usted la capacidad de aprender en una escuela como maestro, se preparó como maestro, usted no era creyente, pero cuando viene a Cristo, a lo mejor Dios le place darle el don de la enseñanza. Usted no solamente tiene ahora el don de la enseñanza, sino tiene atrás todo un cúmulo relacionado con pedagogía, más el don de enseñanza que Dios le ha dado. Déjeme le digo, esto sería algo fabuloso para una iglesia en la cuestión de enseñanza. Si a lo mejor Dios le ha permitido a usted prepararse en algún área de música, conoce un instrumento, imagínese conociendo un instrumento, y si Dios le diera el don de liderazgo o de presidir, como usted quiera llamarlo, se conjuntaría algo hermoso para el servicio al Señor. ¿Y quién da esto, amado hermano? El pasaje nos dice: el Espíritu Santo da. El Espíritu del Señor reparte a cada uno de nosotros como Él quiere. Más adelante lo estaremos viendo. Amado hermano, el apóstol Pablo nos dice pues que el Espíritu da a uno una cosa y el mismo Espíritu da a otro otra cosa diferente. Y entramos aquí a una segunda cuestión que quiero tocar con usted. Esta segunda cuestión, amado hermano, tiene que ver con los dones ya puestos en práctica. Como le dije hace un rato, aquí solamente habla de algunos de ellos. Si usted va a los pasajes que mencioné hace rato, encontrará alrededor de 19 dones, 21 dones, dependiendo cómo los vea, pero encontrará más de 19 dones, que no todos están en este pasaje, pero aquí se describen algunos de ellos. Y déjeme comienzo hablando de unos de estos. Versículos del 9 hacia adelante. Es más, desde el 8 comienza diciendo. Dice el capítulo 12, versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué palabra qué? De sabiduría. Amado hermano, este es un don llamado el don de sabiduría. Y la pregunta sería, ¿qué hace este don? Mire, alguna gente confunde la sabiduría con el conocimiento y son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es el conocimiento? Pues básicamente es todo lo que usted puede aprender, es decir, adquirir información. Y usted la va sabiendo poco a poco, esa información la va adquiriendo. Hay gente que puede tener mucho conocimiento, pero es muy poco sabio para vivir, porque la sabiduría tiene que ver con la puesta en práctica de ese conocimiento en cuestión de decisiones de la vida. Y cuando hablamos de este don de sabiduría, podemos encontrar que hay tres tipos de sabiduría. La sabiduría que toda persona tiene, básicamente la del mundo. Una sabiduría que usted puede pedirle a Dios para toma de decisiones, pero hay gente que Dios le ha dado en especial el don de la sabiduría. Y este don le ayuda a esa persona para desarrollar funciones en la iglesia, para bendición en nuestra vida. Le pregunto, ¿a quién le funcionaría este don de sabiduría? A los consejeros que hay dentro de la iglesia, al pastor de la iglesia, es decir, a gente especializada que ayuda a otros con decisiones en la vida. No me deja mentir con esto, pero varias ocasiones usted y yo hemos tenido un mundo. Es como un estambre hecho bola, ¿no? Que usted no encuentra la hebra por dónde sacarlo. Así está su vida en algunos momentos. Usted va a un consejero y le cuenta aquellas cosas y el consejero estira el hilo que debe estirar y dice, aquí está. Y usted dice, ¿por qué no me di cuenta hace mucho tiempo? Tan sencillo que estaba el consejo, tan fácil que era la solución,
Y yo no la pude encontrar. Déjeme le digo algo, no es que usted sea un ignorante, simple y sencillamente hay un don de sabiduría que Dios ha dado a algunas personas que pueden ayudarle. Yo esto lo he vivido. Recuerdo cuando estaba en el seminario a punto de salir, tenía algunas decisiones por tomar. Y yo recuerdo que esa etapa era bien complicada porque traía toda la cabeza llena de cosas que no sabía por dónde comenzar y decisiones que eran importantes, ministeriales, si quedaba en México, si me cambiaba, salía de México, etcétera, etcétera. Y todo eso estaba en mi cabeza. Hay un consejero que yo, mis respetos hacia él y aprecio mucho. Ha estado en conferencias con nosotros en lo virtual, se llama Roberto Guaespagrawa. Es un americano con mezcla de francés. Y el hermano Roberto, cuando yo llegué a él y le dije, Pastor Roberto, traigo todo esto, es un misionero que está aquí en México por más de 20 años seguramente, y le conté todo lo que yo tenía. En menos de 3 minutos me arregló la vida. Y yo dije, ¿por qué no vi todo esto? Déjeme le digo por qué. Porque Dios ha dotado a algunas personas de esas capacidades para aconsejar, que son capacidades con la toma de decisiones, se llama sabiduría para la vida, en la cual usted tiene a veces que preguntar a alguien, y hay gente en la iglesia que a lo mejor no es consejero ni es pastor, pero Dios ha dado esa capacidad para dar una palabra sabia en algún momento, para sacar de una condición difícil que usted no puede salir por sí solo y no le encuentra cómo salir de ahí. Y seguramente, amado hermano, que en esta iglesia y en otras iglesias Dios ha dotado a esa gente de eso. Usted se acerca con ellos y va a encontrar palabra de sabiduría, es decir, para la toma de decisiones que usted necesita hacer, y le ayudan en ese sentido. ¿De qué trata esto? Vuelvo a decir, para ellos no, es para los demás, porque ellos edifican la vida de otros en esas condiciones de indecisión donde usted no sabe qué decidir, y ellos pueden ayudarle con un buen consejo para dotarle de una respuesta sabia en la ejecución de sus decisiones. El pasaje nos dice, amado hermano, y empieza a hablar acerca de esto. A uno les dado entonces, dice el verso 8, palabra de sabiduría, pero a otro también palabra de ciencia. ¿Y qué hablamos de ciencia? Es conocimiento. Aquí sí hablamos de cosas que tal vez no todos podemos entender. No sé si se ha preguntado también lo siguiente, ¿no? Hay ocasiones que usted y yo leemos un pasaje y hay gente que puede entender en ese pasaje cosas que usted y yo a veces no entendemos del todo. Tenemos una vaga noción de algunas cuestiones, pero cuando esa gente lee, Dios le da la capacidad para descubrir algunas enseñanzas en los pasajes de la Biblia que usted y yo a simple y sencilla vista no vemos. Y amado hermano, todos nos hemos topado. Yo admiro a algunos pastores de verdad que tienen esta capacidad muy marcada, que uno dice, pero ¿cómo llegó a eso? Y cuando le explica, uno dice, ok, sí es cierto, no lo había visto, pero gracias a Dios por tu vida, porque ha sido de bendición lo que has compartido para mí. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo comparte para eso. Es decir, Él interviene para dar tanto palabra de sabiduría, o el don de sabiduría, el don de ciencia, y ambos son dados por el mismo Espíritu. Pero sigue diciendo en el verso 9, a otro el don de ¿qué? De fe. Y nótese que no está hablando de fe para salvación. La fe de salvación, amado hermano, es también un don según Efesios capítulo 2. Efesios 2 nos dice que Dios nos ha dado un regalo que es la fe para creer en Él, pero no está hablando de esa fe, sino está hablando de hombres y mujeres que pueden creer a Dios y tienen más fe que algunos de nosotros, y son esa gente que nos impulsa dentro de la iglesia para decir, confía en Dios en estos momentos, que Dios tiene algo para hacer, y tú confía en Dios y sigue avanzando. Déjeme le digo, la mayoría de nosotros, amados hermanos, batallamos en esa confianza en Dios. Yo no sé cómo sea su vida, pero hay ocasiones que yo digo, híjole, tenemos nada más esto y tenemos que llegar hasta allá, va a ser muy difícil, imposible. Y hay gente que Dios pone a nuestro lado para decir, no, amado hermano o pastor, vamos a confiar, Dios puede proveer para eso. ¿Qué es la fe, amado hermano? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues todos tenemos fe, pero hay gente a la que Dios le ha dado un don especial que se llama el don de fe,
que puede confiar en Dios más allá de lo que usted y yo podemos confiar en algún momento. Es gente que no actúa bajo la impulsividad, tampoco es irresponsable, ¿no? Pero tiene fe en Dios para decir: el Señor va a suplir lo que necesita suplir de aquí a que lleguemos al tal lado. Es decir, el Señor proveerá en el camino. Y yo creo que esto, amado hermano, lo requerimos dentro de la iglesia. Porque la mayoría de los creyentes somos demasiado calculadores en algún momento. Y cuando hablo de calculadores, por ese cálculo que hacemos hay cosas que no nos atrevemos ni queremos hacerlas porque no llegaríamos a hacerlas según nuestro pensamiento. Y es ahí donde esos hombres y mujeres de Dios te dicen: amado hermano, pastor, iglesia, vamos hacia adelante, confiemos en el Señor y el Señor suplirá lo que necesitemos de aquí a donde tenemos que llegar. Y yo agradezco mucho a Dios por esa gente, porque a veces no entiendo cómo, pero ellos, si ya Dios les dijo y les mostró eso, pues adelante, y Dios va proveyendo en algunas cuestiones donde usted y yo creeríamos que Dios no iba a hacerlo, y no porque no tuviera el poder, sino porque creíamos que no era el momento. Pero alguien entendió de Dios que tenía que dar para adelante y nos motiva a nosotros para ello. Y yo digo gracias a Dios por esos hombres y mujeres que Dios ha dotado con este don. Pero también no solamente eso, dice la Escritura que también hay dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amado hermano, cuando llegamos aquí tal vez hay algunas cuestiones, ¿no?, que yo tendría que ser claro con usted. Yo sé, aquellos que tienen un poquito más de conocimiento, que hay varias posturas sobre los dones, y una de las posturas es la postura cesacionista. No cesacionalista, es otra cosa. Cesacionista quiere decir que hay algunos que creen que algunos dones que están en la Biblia ya no están en la vida práctica hoy en día. Si a mí me pregunta si yo soy de esa postura, no, yo creo que todos los dones están. Y si usted me pregunta por qué algunos no se ven, bueno, porque no es asunto nuestro, es asunto de Dios. Y Dios va a sacar esos dones cuando tenga que sacarlos, en el momento que quiera hacerlo, porque son de Él a final de cuentas. Pero voy a hablar de lo que significa este don. Pues básicamente es hombres y mujeres, o mujeres que Dios había dado la capacidad para, a través de ellos, hacer una sanidad. Ojo con esto, amado hermano, todo don depende de Dios a final de cuentas. Quiero ser claro con ello. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted tiene la capacidad para el evangelismo y Dios le ha dado, no quiere decir que a todo el que usted evangelice se va a convertir a Cristo. ¿Sí me explico? Ni tampoco si Dios le ha dado el don de la predicación, cuando usted predica todo el mundo entiende. La mayoría entiende, pero hay algunos que ni siquiera le están poniendo atención, que no entenderá nada, y hay otros que están dormidos. ¿Sí me explico? Es decir, el hecho de que usted tenga un don, ese se maneja bajo la voluntad del Señor, no bajo nuestra voluntad. Pero Dios había dotado a algunas personas con este don, y posiblemente uno de quien tenía este don era Felipe. Usted recuerda a Felipe el evangelista. En algún momento Dios utilizó a Felipe para levantar a algún enfermo, y Dios lo hizo. Ahora, la sanidad de Dios puede venir con don o sin don a final de cuentas, porque encontramos también en Santiago capítulo 5 que si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia, y los ancianos de la iglesia oren por él, únjanle. Y la oración de fe, ojo con esto, no está hablando de un don ahí, sino está hablando del creerle a Dios y poner en manos de Dios a la persona, y la oración de fe sanará al enfermo. Es lo que dice Santiago. Es decir, Dios puede obrar con don o sin don. Como el servicio, Dios puede levantar a quien quiera hacer para hacer, y ha levantado gente que ni creyente es en algún momento para hacer lo que Él quiere hacer cuando quiere hacerlo. Pero cuando hablamos de los dones, son capacidades, dijimos, dadas a algunas personas en particular para obrar por medio de ellas, y no es que las personas tengan el poder. Recuerde que el poder es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos por el cual Dios obra, pero usted y yo no tenemos el poder en nosotros mismos. De hecho, la Biblia nos dice que cuando usted y yo queremos ejercer ese poder sobre nosotros mismos, Dios dice: ¿quieres hacerlo? Aviéntate pues solo y a ver cómo te va. Y la mayoría hemos fracasado cuando dependemos de nuestra fuerza y no dependemos del Señor. Amado hermano, cuando encontramos ahí esta parte, dice que ha dado algunos dones
Y me encanta aquí porque no dice un don de sanidad, sino dones de sanidad por el mismo Espíritu. Está hablando posiblemente en diferentes áreas la sanidad, hablando físico o espiritual, emocional, no sé, pero está hablando de dones de sanidad que eran personas especiales que Dios había dotado para por medio de ellos dar sanidad a algunas personas. Ahora, yo quiero decirle algo, ¿no? Este don tal vez es uno de los dones más manoseados y que más trans han hecho con medio de ellos, es decir, gente pidiendo dinero y varias cuestiones más. Si usted pregunta por qué hoy no se nota o no se muestra mucho, yo diría porque es uno de los dones donde la mayoría de la gente busca lucrar con este tipo de dones, por lo que puede hacer. Pero Dios puede hacer con una persona y puede dar este don si Él quiere, cuando Él quiera y como Él quiera, porque a final de cuentas no depende de nosotros, depende de Él y es su obra, y Él hace conforme su obra lo que quiere. Pero dijo que ha dado dones de sanidades. ¿Y qué hacía el don de sanidad? Dar sanidad de forma milagrosa, es decir, no por métodos humanos. No estamos hablando de un doctor que lo metió a cirugía y lo demás, no. Estamos hablando que simple y sencillamente ellos podían orar por alguna persona y esa persona quedaba libre de alguna enfermedad. Vuelvo a decir, Dios puede sanar a través de una oración, Dios puede sanar por medio del don y Dios puede sanar por medio de un médico. Es decir, a final de cuentas Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera hacerlo. Pero este era un don donde no intervenían los médicos, donde no intervenía un remedio casero, sino que era simple y sencillamente ellos orando por alguna persona, pidiendo a Dios la sanidad, y Dios la otorgaba. Sigue el pasaje hablando y nos dice que a otros hacer ¿qué? El milagros. Y yo creo que usted y yo podemos ver en la Biblia varios milagros en realidad con esto. Y era gente que tenía la capacidad dada por Dios para obrar por medio de ellos algunos milagros en alguna oración. Ahora, aquí hablamos de los dones dados por el Espíritu Santo, pero tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, aún antes de los dones, donde Dios obraba a favor de su pueblo en algún momento por la oración de algún creyente, y Dios derramaba un milagro donde era imposible que este milagro sucediera. ¿Recuerda por ahí a Elías con los profetas de Baal? Descender fuego del cielo. Le pregunto, ¿eso es común? ¿Es algo normal? No, estamos hablando de algo sobrenatural, de un milagro básicamente. Y en el Nuevo Testamento encontramos milagros, y la Biblia dice que había hombres a los cuales Dios, o mujeres, que Dios había dado la capacidad para hacer milagros por medio de ellos como un instrumento de Dios. Y luego viene uno que esto sí, ya de alguna manera hoy los vemos constantemente, que sería el otro, ¿el don de qué? Profecía. Amado hermano, yo le he dicho esto, no estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, ni estamos hablando de la predicción del futuro. Cuando hablamos de la profecía en el Antiguo Testamento, ¿qué era la profecía o qué hacía un profeta? Daba a conocer la voz de Dios al pueblo. Y le pregunto, hoy en día, ¿hay profetas en este mundo y en esta tierra? Sí, en ese sentido. Porque hoy todavía usted y yo estamos dando a conocer, los predicadores es lo que hacemos básicamente, es decir, pero ya no tenemos que sacar nada. Dios dejó revelado todo lo que hay, es decir, en su palabra, no la cargo porque está muy grande, pero en su palabra, en la Biblia, Él dejó revelado todo lo que quería que usted y yo supiéramos. ¿Y qué es lo que hacemos? El predicador de hoy en día, que sería la profecía, damos a conocer la palabra de Dios como el Antiguo Testamento lo hacía el profeta. De hecho, su raíz viene de ahí, pro y fonos, la voz de Dios, o proveniente esa voz de alguien que sería de Dios al pueblo. Hoy en día, amado hermano, los predicadores, en la mayoría de los pastores, predicadores, porque no todo predicador es pastor. Dios puede dar dones de profecía o de predicación dentro de una iglesia a varios hermanos. ¿Y para qué los usa Dios? Para dar a conocer su palabra. Pero no es que nosotros traigamos una palabra nueva, sino sacamos de su palabra para darla a conocer a su pueblo. Ahora, hay malos entendidos aquí, ¿no? Porque mucha gente cuando habla de la profecía cree que es ver el futuro, ¿no? Es decir, predecir lo que viene dentro de algunos siglos. Déjeme le digo que el 95% del Antiguo Testamento, de la profecía, no tenía que ver con eventos futuros revelados. Hay algunos libros que sí, como Daniel, pero hay otros que en realidad la profecía era cuál era el principal mensaje de Dios hacia el pueblo que el profeta daba a conocer. ¿Alguien recuerda? Volveos al Señor, vuélvete a Dios, arrepentimiento.
Usted recuerda que este mensaje va a estar todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. El último profeta seguramente que existe como tal, es decir, bajo los términos que hay, sería posiblemente Juan el Bautista. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Llamado a arrepentimiento. Por eso le digo, este término a veces es muy manoseado y se le sacan algunas cuestiones que en realidad no podemos comprobar con la Biblia, pero lo que sí podemos entender es que la profecía o el profeta lo que hacía era daba a conocer la voz de Dios al pueblo, y el pueblo entendía el mensaje que Dios tenía para ellos, y el pueblo tenía que tomar una decisión: o se arrepentía o seguía en el camino que quería seguir. Pero la voz de Dios ya había sido dada y el pueblo la había conocido. Hoy en día, amado hermano, quien predica la palabra de Dios está haciendo esa función, dar a conocer la voz de Dios. ¿Qué decimos que es la Biblia, usted y yo? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que damos a conocer en una predicación? La palabra de Dios. Estamos compartiendo con la gente la palabra de Dios. Y dice el pasaje que entonces a algunos le ha dado, en el verso número 10, hacer milagros, a otro profecía. Es decir, dar la voz de Dios. Dios le da esa capacidad y no todos, amado hermano, tal vez podemos hacer eso. Yo creo que es un don que todo pastor debería de tener, pero en la iglesia hay a veces mejores predicadores que los pastores. Y el pastor no debería de sentirse mal por ello, porque a lo mejor Dios le ha dotado de algunos dones, que este no es el más fuerte, sino es el don de la enseñanza o el don de exhortación o algún otro don que sirve en la iglesia. Pero hay más que un solo pastor o un solo predicador que es el pastor. Puede haber hermanos con el don de la profecía o de predicación sin necesidad de ser pastores. Y luego nos dice, amado hermano, el pasaje, que a otros, ¿qué? Discernimiento. Esta parte es importante, ¿no? Porque es otro don que Dios ha dado a la iglesia también, que es necesario: discernimiento. Ojo con esto, nada más quiero hacer aquí un acotamiento. Y cuando hablamos del don discernimiento, no es el don del sospechosismo. Déjeme explico por qué digo esto. No es el don del sospechosismo, porque hay gente que sospecha de todos y entonces nadie le pasa. La hermana fulanita, ten cuidado con ella, y el hermano fulanito, ten cuidado con... De todo sospecha. Y cuando sucede algo, luego dice: ya ves, ya te había dicho, yo tengo el don de discernimiento. No, usted sospecha de todo mundo. Y hay gente que es fanática de sospechar. Déjeme le cuento una pequeña historia de forma sencilla. En la escuela de mi niña, la más pequeña, de 4 años, han sucedido algunas cosas que yo supongo que ella ve y sabe quién hace las cosas, ¿no? Y en la escuela de Abby, que es de 7 años ella, sucedió algo, y entonces le cuenta la situación a mi hija más pequeña y dice, le preguntamos: ¿y quién fue, Abby? Y dice Abby: pues no sé. Y dice Sarón: pero de alguien hay que sospechar. Déjeme le digo que hay creyentes como mi hija la más pequeña, así como lo dijo ella. Hay que sospechar, y sospechamos de todo mundo. Y nadie nos pasa, hablamos mal de todos, de decir: cuidado con este, porque este seguramente no es buen creyente, este tampoco es. Y entonces cuando algo sucede, ya ves, yo tengo el don de discernimiento, ya te lo había dicho. Sí, pues le vas a atinar, porque a todo mundo sospechas de todos. Si de muchos hablaras bien y solamente de uno dijeras: mira, ten cuidado con esta persona porque yo noto esto, y hay argumentos para decirlo, yo digo: gloria a Dios, porque entonces sí, estás discerniendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios, amado hermano. Y en la iglesia se requiere gente que pueda discernir, porque no todos los que estamos en la iglesia somos trigo. Hay trigo y hay cizaña. Hay cosas que son de Dios y cosas que no son de Dios, aunque pudieran aparentar ser de Dios. ¿Usted recuerda el pasaje en el libro de Hechos, donde aquella mujer dice que venían ¿quién? De Pablo y de hombres de Dios, etcétera, etcétera? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Cállate y sal de ella, espíritu de adivinación. Yo le pregunto, ¿esta mujer estaba diciendo la verdad? Sí. ¿Dijo alguna mentira dentro de lo que dijo? No. Pero Pablo entendió que no era de Dios.
Entonces es muy diferente a alguien que sospecha y siempre tiene una opinión negativa de alguien, a alguien que puede discernir literalmente cuando algo no proviene de Dios. Y él dice, cuidado hermanos, en esta decisión, en esta persona hay que tener cuidado, porque veo estos elementos que nos hacen ver o me hacen ver que no es de Dios el asunto. Yo no sé si usted ha vivido esto, pero en algún momento yo he vivido esta situación donde hay alguien a quien mi propio espíritu, puedo llamarlo así, o rechaza, es decir, híjole, me cuesta. Y después de algún tiempo me doy cuenta que había cosas muy oscuras y malas dentro de esa persona. Mucha maldad, mucha perversidad en algunos. Y uno dice, ahora entiendo por qué era difícil acercarme a esa persona, por todo lo que había. Y yo digo, estamos hablando de discernimiento porque es una capacidad que Dios da. Y no se la da a todos, amado hermano. Hay personas a las que Dios ha dotado de ese don para discernir lo que es suyo y lo que no es suyo. Para que usted y yo podamos ayudar a la iglesia ante aquellas circunstancias que a veces pueden traer problemas a la iglesia, situaciones adversas a la iglesia, cuando no detectamos algunas cosas en el momento que tenemos que hacerlo. Y Dios ha dotado a la iglesia para eso. Sigue diciendo a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ese es otro de los dones que aquellos que utilizan la postura sensacionalista dicen ya no existe. Si usted nota en el capítulo 14 del libro de Corintios, Pablo toca el asunto del don de lenguas y la interpretación de lenguas. Pablo no prohíbe el uso, sino lo que hace es regular el uso de esos dones. Pablo dice que tiene que haber algunas condiciones para que esos dones puedan existir dentro de la iglesia. Si hay alguien que habla en lenguas, tiene que haber la contraparte, que sería la interpretación. Si no hay intérprete, Pablo dice, entonces no lo hables en la iglesia, porque lo único que vas a causar es confusión. Mejor háblalo en tu casa, te edificas a ti mismo, pero no edificas a la iglesia. Y si hay varios, él dice, hable uno y que alguien interprete, y luego hable otro y se interprete. ¿Por qué? Porque, amado hermano, se requiere la interpretación de algo que no conocemos. La mayoría llega al entendimiento que estamos hablando de lenguas, otros lenguajes, pero no todos conocían ese lenguaje. Y entonces alguien sin conocer el lenguaje se levantaba y decía, lo que el hermano o la hermana está diciendo es esto, esto, esto y esto. Ahora, usted y yo, amado hermano, recordemos, todo tenemos que atravesarlo por la palabra de Dios. Tenemos una guía que es la Biblia. Y si alguien viene y nos dice algo que está fuera de la Biblia, usted puede decir no es correcto porque la Biblia dice tal cosa y usted es un falso y un mentiroso con lo que está diciendo, porque no concuerda con lo que la Biblia dice. Y déjeme le digo, porque esto se ha abusado también, tristemente, diciendo gente, Dios me ha dicho, o estoy viendo esto, o lo que Dios me dijo fue esto, y quitan a personas cosas, posesiones y varias cuestiones más por causa de ello. Y yo digo, no, usted guíese por la Biblia. Cuando hablamos del don de lengua se daba en aquel entonces. Hoy en día, si Dios quisiera hacerlo, lo hace. Y he escuchado yo historias, sobre todo en el área de misiones, de evangelismo, donde en algún momento un misionero que no habla un idioma, Dios le permite la capacidad de hablar un idioma que él no conoce y él no sabe ni lo que está hablando, pero está platicando en otro idioma. Y yo digo, ¿por qué lo hace? Pues si es voluntad de Dios y Dios lo va a utilizar para que aquella gente conozca, Él puede dar un mensaje en el idioma que Él quiera hacerlo. Y algunos llegaban a suponer y llegan a suponer que puede hablar algunos lenguajes que ni siquiera humanos son. Pablo dice que él habla más que cualquier otro, pero él dice, si no hay intérprete, yo mejor voy y lo hablo a la casa y me edifico a mí mismo, pero no confundo a la iglesia. Pero si yo hablo en lenguas, más que todos, dice Pablo, tendría que haber un intérprete para que pueda dar el mensaje que yo tendría que dar. Amado hermano, aquí dice, van uno con el otro, por eso los tomé en conjunto, porque dice diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Lo que no sería correcto y no sería justo ni sería bueno es que el mismo que habla interprete.
¿Sí me explico? Es decir, no se puede tener los dos dones a la vez. Dios le dio a uno la interpretación y a otro le dio el don de lenguas para que estos puedan en conjunto edificar a la iglesia. Voy al verso 11. No abrimos ahí, perdón, abrimos ahí el 2. Conociendo algunos de los dones, por eso primera parte, porque estaremos teniendo una segunda parte más adelante. Y nos vamos al punto número 3. Pero todas estas cosas, dice el verso número 11, ¿las hace qué? Uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular. Me encanta eso, amados hermanos. ¿Qué dice ahí? Como Él quiere. ¿Qué le suena cuando dice como Él quiere? Que usted y yo no tomamos decisión en ello. La Biblia nos dice que usted y yo deberíamos de anhelar los mejores dones, pero una cosa es anhelar y otra cosa es que Dios tenga que dármelo porque yo lo quiero. Dios reparte como Él quiere. Da como Él quiere. Amado hermano, yo espero que usted y yo entendamos algo. Que lo que Dios da, lo va a dar conforme a sus propósitos, no conforme a lo que a mí me gustaría. No conforme a lo que yo quiero. Dios reparte los dones como Él quiere. Y aquí entramos a algunas áreas que a lo mejor algunos batallamos un poco. Mire, yo sé que en la iglesia tenemos algunas áreas de enseñanza ya tiempo atrás. No quiero chocar con ellas, aunque choco mental, pero no quiero chocar con ellas. Pero en la iglesia de Corinto, amado hermano, había mujeres que profetizaban, es decir, que tenían palabra de Dios para la iglesia. Yo sé que en muchas iglesias bautistas decimos no a las predicadoras. La Biblia, el asunto es que tenía predicadores ahí. Aún las hijas de Felipe eran profetisas. Usted recuerda esto, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y en el capítulo 14 dice, hay mujeres cuando la mujer ore o profetice. Y está hablando de profetizar las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de los dones, amado hermano, Él reparte como Él quiere. A mí me encantaría decir, estos dones van para este segmento, estos dones para este otro. No, Dios dice, Él reparte como Él quiere. Ahora, nada más entendamos algo, no es lo mismo un don que un ministerio. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Un llamado es una cosa diferente a los dones. Cuando hablamos de los dones, dice la Escritura, Él reparte como Él quiere. El don de la enseñanza lo puede dar a un hombre o lo puede dar a una mujer. El don de dar lo puede dar a uno o lo puede dar a otro. Es decir, son dones a final de cuentas si Él reparte como Él quiere. No es algo que usted y yo podamos delimitar. Digo esto porque hay gente que se ha encargado de delimitar, de decir estos dones son de hombres, estos dones son de mujeres. Yo digo, usted no puede hacer eso porque usted tendría que ser Dios para saber cuáles son para unos y cuáles saber para otros. Porque Él reparte como Él quiere. Cuando hablamos de un llamado, es muy diferente. Ahí sí encontramos el llamados de Dios. Y esos llamados ejercen de alguna manera autoridad y varias cuestiones más. Y ahí sí vamos a encontrar en la Biblia delimitado ese tipo de cuestiones. ¿A qué me refiero? Sostengo esto y como iglesia lo sostenemos también. No creemos en las mujeres pastoras, porque rompería con el rol establecido por Dios. Y el pastorado no es un don, es un llamado que echa mano de todos los dones, de varios dones, que Dios le da. Y por eso usted va a encontrar pastores, maestros, pastores evangelistas o misioneros, pastores en varias áreas. ¿Por qué? Porque se conjunta el llamado con los dones que Dios le ha dado. Hay gente que tiene muy marcado el don de la enseñanza y es muy bueno para enseñar como pastor. Y hay otros pastores que enseñando no lo hacen mal, pero no son como otros, porque tienen otros dones, posiblemente más enfocados a otra área. Pero aquí estamos hablando no de dones, sino de llamado. Cuando alguien me dice, pastor, el pastorado es un don, yo le pregunto, ¿qué hace el pastor? En una iglesia, ¿para qué está el pastor? Enseña, se llama enseñanza el don. ¿Qué otra cosa hace el pastor? Aconseja, se llama exhortación. ¿Qué otra cosa hace el pastor? Predica, se llama profecía o predicación. ¿Qué más hace el pastor? Lidera, se llama presidir. Es decir, todo lo que usted me diga que hace el pastor, la mayoría de ellos son dones en ejecución, pero como pastor en realidad
Solamente es un nombramiento que Dios le ha dado. Por eso dice, le ha llamado a algunos como pastores. Pero es un llamado, no es un don. Dios le ha dotado a ese llamado que ha llamado, que sería la persona, le ha dotado de capacidades para ejercer el llamado que Dios le ha hecho. Y entonces realmente el pastor lo que hace es uso de los dones que Dios le ha dado y hacia allá va a marcar su ministerio. Por eso cuando me preguntan, esta iglesia un día me preguntó cuando venía yo como invitado para posiblemente pastorear, me dijeron, ¿usted es pastor qué? O sea, ¿cuál es su área? Y yo le dije, y creo que lo tengo muy definido, soy pastor maestro. Hay 3 áreas que un pastor hace que no puede evadir. Pastorear la iglesia, que es básicamente alimentarla, enseñarla, o sea, la enseñanza, y el área de predicación. Yo no puedo evadir esas 3 cosas, no se las puedo encargar a alguien para evadirlas. Y cuando yo llegué a esta iglesia, ¿sabe cuál era el área que yo más disfrutaba de las 3? La enseñanza. Hoy en día, si usted me pregunta, ya cambió un poco porque esas van cambiando dependiendo la época y el lugar donde ministro, pero son las 3 áreas que yo disfruto mucho. Es decir, ir a visitas con ustedes y conocerles es un área que a mí me encanta. Enseñar es un área que disfruto y la predicación es un área que disfruto mucho. Cuando yo estaba en el seminario como director, la área que más disfrutaba era la predicación. Porque como la enseñanza la tenía constantemente, la predicación la hacía poco. A lo que voy, amado hermano, es cuando hablamos de esos dones, aquí cierra de alguna manera y él dice esta parte: el Espíritu Santo reparte como él quiere. Si el Señor nos permitiera elegir a nosotros lo que quisiéramos de dones, yo estoy casi convencido que no habría más como 5 dones en una iglesia, porque todos elegiríamos casi los mismos. Si usted no me cree, vea las listas donde se anotaron para trabajar este año. ¿Cómo te va con la gente, Cristi? Muy bien, dice Cristi, es decir, todo dedo arriba, ¿no? Porque tienen, no sé cuántas gentes tienes, Cristi. Como 20 personas en Ujieres. No está la hermana Andrea, pero si le preguntara cómo te va con los maestros de escuela bíblica dominical a las 10:45, y Andrea no diría así, sino diría así. Porque tuvimos que estar buscando maestros para áreas donde no había anotados. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? En esta lista que le pasamos, elegimos, anótese donde usted quiera. La mayoría eligieron como 4 o 5 comisiones donde se anotaron. Yo creo que si Dios nos dijera qué don quieres para dártelo, todo el mundo elegiríamos los mismos. Por eso Él dice, no te doy la posibilidad de elegirlo, aspira a los mejores, pero yo lo reparto como quiero, dice el Señor. El pasaje nos dice, todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Dios quiere, es decir, como Él quiere. Está hablando de Dios, no el Espíritu mismo, como Él quiere. Amado hermano, cerramos este tiempo de predicación y decimos por ahí lo siguiente: aprendiendo sobre los dones. Número 1, dijimos, solo Dios puede otorgar los dones. Es decir, yo no los doy, la iglesia no los da. No hay ninguna persona humana que pueda darle dones. No hay alguien que pueda orar por usted imponiendo las manos para darle dones. Es decir, eso no existe. Dios reparte, el Espíritu Santo es el que da los dones. Número 2, conociendo algunos de los dones. Aquí hay una lista corta porque hay otros más. Aquí son 9 y en la última parte del capítulo entran otros 9 más que están ahí como dones. Y por último, Dios reparte como quiere los dones. No es a complacencia, es conforme lo que Él quiere y los propósitos que Él tiene en su obra, es conforme los dones son repartidos. Si usted pregunta, pastor, ¿y por qué aquí en esta iglesia no hay algunos dones? Yo digo lo siguiente: cada iglesia va a tener los dones que necesita para poder servir. Y cuando la iglesia requiere otra cuestión que no tiene, o Dios le da un don a alguien, o traerá a alguien con ese don para poder servir en lo que tenga que servir. Yo dejé de preocuparme hace tiempo por eso, ¿no? Porque yo decía, híjole, y si tal hermano se nos va, ¿qué vamos a hacer? O sea, la verdad no es una preocupación mía, es la obra del Señor, no es mi obra. Y si Dios nos permite crecer y esta iglesia requiere algo más, yo estoy convencido que Dios
dará lo que sea necesario a la iglesia porque son sus herramientas para poder servir. Y si no hay aquí, Dios traerá a alguien que lo haga, porque a final de cuentas, vuelvo a decir, es su obra, ni siquiera es nuestra, y Él lo hará como Él lo quiera. Usted recuerde que esta iglesia estamos pidiendo hace mucho que levante misioneros, y seguimos orando y esperamos Dios obre y levante hombres, mujeres dedicadas a esa obra 100% misiones. Pero estoy convencido de algo, que si de aquí no levanta, Dios dice, bueno, te llevo a alguien, porque ahí no hay alguien dispuesto, yo te llevo a alguien. Como iglesia, yo te llevo a alguien. Porque Él hace como Él quiere. Oramos, amados hermanos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de reflexionar en su palabra. Y porque en ella, Señor, encontramos esta área de los dones espirituales que sin duda, Señor, es un área importante para la iglesia en el desarrollo de ministerio. Gracias porque sin duda, Señor, usted ha obrado por medio de cada hermano que ha estado en esta congregación y los que hoy nos permite, Señor, formar parte. Porque a final de cuentas, Señor, su obra se sigue desarrollando y es usted, Señor, quien quiere hacer lo que usted quiera hacer en el momento que quiera hacerlo. Pedimos, Padre, que usted sea con nosotros, nos bendiga, nos ayude y nos permita, Señor, seguir siendo edificados por medio de su palabra, ahí en el pasaje donde estamos, que es 1 Corintios. Y gracias por lo que hoy ha compartido a nuestra vida. Permita que haya una carga en nosotros. Si usted ha dado alguno de estos dones que hoy estuvimos viendo y no lo hemos puesto en práctica, que cargue nuestro corazón, Señor, para ser hacedores de su palabra y no solamente oidores olvidadizos. Gracias, Padre, por todo, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos adelante.